Esto en Brasil fue el domingo. Mientras tanto, el sábado, en otro país que enfrenta fuertes movilizaciones en las calles por el descontento ciudadano es Guatemala, y ahí se realizaron protestas el sábado. Cientos de guatemaltecos se manifestaron contra la corrupción y exigieron reformas electorales como la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y diputados del Congreso. El movimiento social Guatemala Basta Ya convocaron el movimiento, que estuvo respaldado también por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público. En la marcha, integrantes expresaron su indignación por las denuncias de casos de corrupción estatal, en el cual también estarían involucrados diputados. Se exhortó además que se aplace el comicio electoral programado para el próximo 6 de septiembre. Vamos a seguir manifestando los días que podamos hasta que reformen la ley electoral de partidos políticos aquí en Guatemala, que es lo que nos va a permitir depurar a todos los corruptos aquí en Guatemala en el poder. De lo contrario, van a seguir gobernando y van a seguir saqueando al pueblo de Guatemala. Y un grupo de abogados de Guatemala presentó un amparo en contra del Congreso por su decisión de mantener la inmunidad al jefe del Estado, Otto Pérez Molina. El Congreso decidió este jueves pasado archivar el proceso contra el presidente debido a que solo 88 parlamentarios votaron a favor de retirarle la inmunidad. Según la abogada Ana Lucía Lejos, para declarar con o sin lugar el antejuicio son necesarios 105 votos de los 158 diputados que integran el Parlamento. Con el amparo presentado se busca revertir la decisión del Parlamento y que se convoque a una sesión para conocer este caso. Indudablemente puede ser complicado el tema para los que no viven en Guatemala y queremos analizarlo, por lo tanto invitamos a un especialista conocedor del tema. Es el señor Pedro Trujillo Álvarez, él es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Profesor, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. ¿Por qué no nos explica al resto de los latinoamericanos lo que está pasando en Guatemala? Varios sectores de la sociedad civil están molestos con el Congreso, ya que el legislativo decidirá no despojar de inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, por lo que podría ser investigado por supuestos actos de corrupción. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en este país? Buenos días, Carlos, y a toda la audiencia. Bueno, lo que está pasando es que los diputados del Congreso han decidido por una mayoría mínima no otorgar el amparo que se solicitó de antejuicio contra el presidente. Son necesarios 105 votos, únicamente hubo 88, pero hay que recalcar que hubo 88 porque faltaron a la sesión aproximadamente 25 diputados que no se sabe nada de ellos, sencillamente se ausentaron y fueron los votos que hicieron falta. Lo que está ocurriendo es una especie de acuerdo entre el partido en el poder y el partido en la oposición. El partido en la oposición tiene 7 diputados, oiga esto, y su propio candidato vicepresidenciable también con una ley de antejuicio producto de delitos de lavado de dinero. Lo que estamos viendo es una especie de equilibrio de yo no te acuso a ti, tú no me acusas a mí, y un contubernio entre los diputados que impide que el país avance. Profesor, ante esta situación indudablemente atípica, preocupante, el Grupo Guatemala Basta Ya, estamos viendo imágenes del sábado pasado, están pidiendo reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y también están pidiendo la suspensión de las elecciones generales del 6 de septiembre. Me imagino que es a raíz de lo que usted nos dice de esta asociación que están haciendo estos dos partidos. ¿Usted lo ve posible que se puedan suspender estos comicios? Mire, la suspensión es algo complejo y difícil, lo que no resultaría imposible si el Tribunal Constitucional lo decidiera. También se está pidiendo el aplazamiento de las elecciones, que en vez de ser el 6 de septiembre se trasladen a octubre o se trasladen a noviembre. ¿Por qué pide esto la ciudadanía? Sustancialmente porque la ley electoral y de partidos políticos no ha sido reformada. Se sigue votando al partido y el partido dispone quiénes son sus diputados. No tiene validez el voto en blanco o el voto nulo, lo que hace que da igual, con que vote un solo ciudadano, el presidente o los diputados saldrían elegidos. Entonces, sin estas modificaciones es ir a un proceso electoral en condiciones que ya hemos visto los resultados que dan, y evidentemente la ciudadanía se opone a todo ello. Le voy a dar, le quiero compartir con usted, este es un noticiero interactivo, sobre la pregunta del día justamente es porque el presidente Otto Pérez Molina dice que estas protestas son protestas que están
manipuladas por la oposición. Es algo que sucede también en otros países. Cuando sale a protestar la oposición, el gobernante de turno dice, no, la oposición está tratando de desestabilizarnos, nos quieren sacar del poder y demás. Y acá varios televidentes de Guatemala me dicen lo siguiente, que la pregunta ofende porque indudablemente la corrupción está golpeando a nuestro país y no es un tema político, es un tema cierto. Es muy grave la corrupción que golpea a Guatemala, ¿no es así, profesor? Mire, no es solamente grave, es drástica. Tenemos un país donde aproximadamente 2/3 del presupuesto nacional se pierde en corrupción. No hay dinero absolutamente para nada. Pero sobre todo se crea una cultura de corrupción. Y el partido político que llega al poder lo que hace es depredar el Estado. Un Estado patrimonialista que se divide en distintos sectores y que es absolutamente absorbido por los políticos que entran. Esto no es una manipulación de nadie. Aquí, por primera vez en este país, y de ahí viene la reacción un tanto incandescente de los políticos, por primera vez en la historia de este país, la ciudadanía desde abril de forma natural ha salido a manifestarse. No hay ninguna manipulación por parte de ningún partido, al menos en la mayoría de las personas que libremente se manifiestan. Profesor, pero ¿por qué que esta corrupción, como usted nos está explicando y lo venimos siguiendo nosotros aquí en las noticias, algo crónico que viene durante años, ¿por qué usted cree que lo que está sucediendo en el país en estos momentos, finalmente la población no se calla más, sale a protestar, la veíamos en las calles el fin de semana? ¿A qué se debe este cambio ante el pueblo guatemalteco que no acepta más esta corrupción y ahora se anima a salir a las calles y pedir que renuncie un presidente? Mire, yo creo que hay tres causas sustancialmente. Uno, el despertar de la ciudadanía. Yo sé que esto puede parecer un tópico, pero los ciudadanos en algún momento en la historia de todos los países despiertan, se lanzan, asumen su responsabilidad ciudadana para arreglar el país. Lo segundo son las actuaciones de CICIG y el Ministerio Público que ustedes acertadamente entrevistaron hace una semana. La CICIG y el Ministerio Público han descubierto, han desvelado, han puesto encima de la mesa con pruebas cómo se hace este tipo de política. Y lo tercero, las redes sociales y la juventud. La juventud piensa de otra manera, la juventud emplea otros medios de comunicación y las redes sociales han puesto de manifiesto todo esto y han alcanzado a una ciudadanía hasta ahora dormida. Yo creo que la concurrencia de estos tres factores han hecho posible lo que estamos viviendo en el país. Profesor, le agradecemos. Hoy otro dato más que me llamó la atención, lo leía en Prensa Libre, un estudio revela que el rechazo de la población hacia el presidente Otto Pérez Molina alcanza el 88% de los consultados, que es algo histórico. Profesor, gracias. Vamos a seguir monitoreando la situación y regresamos con usted en cualquier momento. Era Pedro Trujillo Álvarez, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Alejandro, normalmente 88%, algo altísimo. Algo altísimo, y también se muestra el descontento por parte de guatemaltecos en las redes sociales, como le comentabas hace segundos, es parte de la pregunta del día. Pero ahora bien, si te parece...